clase, pues el día de hoy a las 5:10. Así que va a ser una jornada algo larga. Esta clase teóricamente no es para el primer examen, pero está muy en relación con lo que es el primer examen, que es la función tiroidea. Entonces vamos a empezar por lo que quedó pendiente, que es la parte de tiroiditis. Cuando hablamos de tiroiditis es simple, es una inflamación. ¿De qué origen? Es lo que vamos a ver. Entonces la definición es simple: conjunto de enfermedades de la glándula tiroidea, y el biología y presentación clínica muy diversa. Ya se van a dar cuenta que varias tienen ciertas características y particularidades, cuya característica común es inflamación y destrucción de la glándula tiroidea. Así de simple. El resumen de esta clase es Hashimoto, es la más importante, la que siempre se pregunta y la que voy a preguntar en el examen, por lo menos un caso. ¿Listo? De las tiroiditis las clasificamos en si son crónicas, subagudas, agudas y otras inducidas por fármacos. En nuestro medio, quizás el más importante sea el amiodarona. Es un antialérgico muy utilizado en lo que es el Ministerio de Salud y nos interesaría por sus causas. De las más importantes, realmente la crónica, autoinmune, linfocitaria o de Hashimoto. La más importante. ¿Listo? Nosotros vamos a empezar desde las agudas, partimos a las subagudas y terminaremos con las crónicas. Mencionaremos un poco de las asociadas a fármacos. ¿Listo? Tiroiditis aguda, vimos la clasificación, iniciamos por las infecciosas. Cualquier infección te produce sepsis, no va a ser la excepción. Está aquí. La etiología principal va a ser bacteriana. Generalmente lo que vive cerca de tu piel. Tenemos estafilococos generalmente. Es muy raro, no se ve en adultos, son muy anecdóticas encontrar una tiroiditis infecciosa o curativa, como la van a encontrar en la literatura, de buen pronóstico si se da un buen tratamiento, y asociados generalmente a malformaciones congénitas, por eso la imagen del seno piriforme o inmunosupresión, pacientes oncológicos, pacientes con enfermedades autoinmunes. ¿Listo? Generalmente se va o llega a la infección por diseminación hematógena o por continuidad. Es más frecuente que sea a raíz de una lesión cervical por algún trauma, algún procedimiento que ha terminado en una infección de esta glándula tiroides. Simple el cuadro clínico: si hay inflamación, si hay infección, hay dolor. Si hay dolor y es una zona muy cercana a las partes blandas, en la parte de la piel, va a haber flebosis, un eritema, calor, toda la entrada de la infección de partes blandas. Si es muy severa, va a desencadenar sepsis y un proceso de falla metabólica. Lo que vieron en sepsis 3, lo que tanto les gustó. Va a haber tumor porque puede haber crecimiento o abscedación y en algunas ocasiones puede alterar la función tiroidea. Por eso se va a pedir sus exámenes de función tiroidea. TSH, T4 libre, T3 generalmente como los más básicos. Siempre una imagen es más bonita para recordar. Aquí vemos una lesión, hay un eritema y vemos la lesión a nivel de tumor. ¿Alguien sabe cuál es el síndrome de Meier? ¿Lo conoce? ¿Lo han escuchado en su semiología alguna vez? Si no, la preguntaré en el examen. Es un cuadro raro, es trombosis de la vena yugular interna, asociado a una infección, generalmente infecciones de origen orofaringeo. En este caso fue desencadenado por una infección tiroidea. Acá lo importante es lo que vamos a ver en la imagen, es una tomografía, vemos la lesión tiroidea, el desplazamiento. Los que tuvieron práctica conmigo vimos un paciente con tumor tiroideo con desplazamiento, lo mismo fue. Pero este es de origen infeccioso. Si está obsedado, ¿cuál es el tratamiento? Quirúrgico. Hay que drenar, el tratamiento antibiótico y con eso va a mejorar el paciente. Cualquiera que vea un absceso, la opción es drenarlo y cultivarlo. Con el cultivo, tener el tratamiento dirigido. Es lo que aprendieron en infecciosas. ¿Listo? Un poco este metaanálisis bonito sobre tiroiditis suburativa. Los cuadros clínicos. Lo más importante, el dolor. A diferencia de las tiroiditis que son indoloras, esta va a producir dolor, fiebre, disfagia, eritema a nivel de la piel, odinofagia, disfonía. Entre mayor sea el absceso que se forme, mayor compromiso por obstrucción. Es más frecuente en mujeres, aunque tampoco es un porcentaje muy alto. ¿Qué más tenemos?
¿Qué causa? Nunca se encontró una causa, un gran porcentaje, 28%, la mayoría asociado a inmunosupresión o a las alteraciones congénitas, una fístula del seno piriforme. Otros, diabetes, diseminación de enfermedades infecciosas como vía hematógena, etc. La mayoría no tuvieron alteración tiroidea, eutiroideos, otros hipotiroideos, otros hipertiroideos. Y esto puede ser transitorio, mientras que el paciente esté con el efecto inflamatorio de la infección. Una vez resuelta, el proceso pues se resuelve solo. Diagnósticos clínicos, sospecha. En base a una sospecha clínica, una posible diseminación hematógena, un cuadro clínico sugerente, una tumoración asociada con cambios en la piel, me puede hacer sospechar de la infección. Factores de riesgo son la inmunosupresión y las malformaciones congénitas del seno piriforme. La imagen, tomografía o ecografía, la que esté disponible. La biopsia no va a ser tan mandatorio, más importante va a ser el DOP y el cultivo de esa secreción, si es que la podemos hacer. Y finalmente, las alteraciones en sangre van a deberse a un proceso infeccioso generalizado, con elevación de leucocitos, desviación izquierda, marcadores inflamatorios elevados, aunque no tan intensos como una enfermedad autoinmunitaria. La agente más causal importante es estafilococo, el estreptococo, lo que ven aquí, gram positivos, en la mayoría de los casos, un pequeño porcentaje gram negativos. Lo mismo, la bonita imagen vemos todo del absceso con desviación de la familia tracal. Aquí se ve mucho más bonito. Debería ser central, no lo está. Y esas son las complicaciones que va a tener nuestro paciente. La principal es que se obstruye la vía aérea. Es un espacio pequeño, de más grande crezca el absceso, mayor compresión. Principal vía aérea, segundo la parte esofágica y las partes articulares. ¿Qué más puedo hacer? Sepsis. Como todo proceso infeccioso, el punto común es la sepsis, la falla multiorgánica y la muerte asociada a la sepsis. Abscesos que pueden ir hacia la partes blandas o pueden drenar hacia el mediastino y hacer una mediastinitis, que sería una complicación grave. Y no muy común, trombosis, justamente el síndrome de Lemierre es una trombosis, una tromboflebitis infecciosa de la vena tubular entera. Tratamiento de primera elección, hipetazo, hiperacinatasona. Dosis máxima sería 4.5 cada 6, pero con dosis bajas también podría tener buena llegada a la parte de tiroides. Otras opciones, y por hoy el paciente no lo puede, no lo tengo, soy pobre, tenemos mepenema, colcina, tacina, metronidazol. Siempre considerar los drenajes. Si está abscedado, lo mejor es drenar y sacar una muestra y tener el agente etiológico bien identificado. Tratamiento de fístulas y estos son recurrentes. Recuérdense que un gran porcentaje de los pacientes van a tener una alteración del seno piriforme y podrían ser beneficiarios de una corrección quirúrgica de esta malformación y así evitar nuevas infecciones de la parte tiroidea. Es una infección muy poco común a tener en cuenta. Siempre con el cuadro clínico y ver si tu paciente está estable o inestable. Recuerda las funciones vitales, el paciente tiene signos de shock, no tiene signos de shock, a eso se refiere. Si está inestable, lo primero que vamos a hacer es estabilizar a este paciente y vamos a ver si además este paciente está haciendo un cuadro de pirotoxicosis. Porque como vimos en la parte inicial, las hormonas tiroideas se pueden alterar tanto para hiper como hipofunción y generalmente transitorio. ¿Listo? Si está estable, tenemos dos grandes grupos. Está inmunocompetente o inmunodeprimido. La diferencia es que en el inmunodeprimido pues vamos a tener que dar antifúngicos y en el competente no haber tratamiento dirigido o empírico o un tratamiento bacteriano. El estudio va a ser casi igual, salvo que los inmunocomprometidos, la tomografía se debe extender generalmente hasta tórax por el alto riesgo de mediastinitis. Hasta ahí, simple, sencillo, una infección, como todas las que ya han visto. Otro cuadro asociado a radiación. Generalmente los pacientes que van a recibir radiación por yodo o que han recibido radioterapia por algún otro tipo de patología, ¿no? Administración de radiación ionizantes o yodo 131, va a producir dolor tiroideo en relación a este evento de exposición hasta una semana posterior del evento, importante la causa. Inflamación secundaria, necrosis de las células foliculares, y si hay hipertiroidismo previo, hay riesgo de que pueda exacerbarse y producir la girotoxicosis, con lo que ustedes ya saben, la crisis tiroidea. También los politraumatizados pueden desarrollar una flebitis aguda, no es muy común, asociado a trauma cervical, traumatismo regional anterior del cervical anterior o asociado a la cirugía, de repente una cirugía paratiroidea o una cirugía tiroidea por otra causa,
que me pueda desencadenar este mismo proceso. El cuadro clínico, un hipertiroidismo transitorio que se va a limitar en los siguientes días y dolor cervical asociado al trauma. Esos son los cuadros agudos. Todos son sencillos, pues infección, radiación o trauma. Los subagudos ya tenemos un poquito más de tiempo, son despertados por alguna etiología. Vamos a tener la granulomatosa o de Kerr-Weill. La mayoría asociada a virus. La causa más frecuente de dolor de origen tiroideo es la tiroiditis de Kerr-Weill. Siempre se pregunta por si acaso. Ahí está. Más frecuente en mujeres, 4 hasta 7 a 1, según la revisión. Mujeres en cuarta década de la vida y se asocia a infecciones virales. En el COVID hubo un incremento de estas tiroiditis subagudas hasta un 10%. En algunas revisiones hasta el 20% de los pacientes con COVID presentaron una tiroiditis subaguda. Lo mismo, generalmente está relacionado a un cuadro estacional por la exposición a los virus estacionales. Diferentes virus van a ser desencadenantes y hay un evento previo entre las 2 y 6 semanas de presentado el dolor tiroideo. Enterovirus, adenovirus, coxiaques, incluso el COVID se ha descrito como responsable de descartar este evento tiroideo granulomatoso. El daño depende de los linfocitos T, daño a nivel de células foliculares, proteólisis de tiroglobulina y liberación de mediadores y finalmente tirotoxicosis. A nivel histológico, va a ir infiltrado en parches con células gigantes multinucleares ultrafoliculares. Hay predisposición genética. En la mayoría de enfermedades endocrinas existe componente genético, para recordar, y finalmente, una vez que vino el cuadro, así como vino, también se fue, regresa a la normalidad. Generalmente esta es la fase. Al inicio, como es un proceso subagudo, pues nuestro paciente va a comenzar a liberar gran cantidad de marcadores inflamatorios. Su BCG se va a comenzar a elevar y posteriormente se va a reducir. Igual va a ser la primera fase de tirotoxicosis. Va a elevar rápidamente nuestros marcadores, en este caso, tiroideos. Finalmente, vamos a llegar a una fase hipotiroidea con el taller de su hipotiroidea hasta normalizarlos. Paciente hipertiroideo, suprimimos TSH y finalmente en el tiempo se va a resolver. Hasta ahí, todas indolentes, la mayoría se resuelve sola, no requiere mucha ayuda. El diagnóstico igual es clínico, depende del contexto. Paciente con dolor tiroideo con un antecedente de una infección respiratoria, por ejemplo, 2 a 6 semanas previas, se puede hacer una biopsia donde la característica va a ser infiltración por células gigantes intrafoliculares. En la ecografía hay escasa vascularidad, importante porque otros son de gran vascularidad, no captan yodo, la BCG va a estar elevada en la primera fase, luego se normaliza y el perfil tiroideo puede estar alterado en diferentes fases: tirotoxicosis, hipotiroidea y finalmente recuperación. Primero vuelvo hiper, luego hipo, luego me recupero. Es como se recupera la glándula tiroides de la mayoría de procesos inflamatorios. ¿Listo? ¿Cómo lo diagnosticamos? Necesitamos un BCG elevado, y si no tenemos BCG, PCR, marcador inflamatorio, una ecografía con áreas hipocogénicas de margen borroso y vascularización disminuida en la ecografía, que es lo característico, obviamente vascular. ¿Listo? Y otros adicionales para cumplir un criterio donde estamos: hinchazón de tiroides, hipertensión, dolor, sensibilidad de la glándula tiroidea, elevación de la fracción de IgG4, supresión de TSH, dependiendo de la fase que encontremos al paciente, disminución de la captación de yodo y finalmente algún resultado atípico en lo que son ácidos. Tratamiento: dolor, ibuprofeno, ácido salicílico u otros, y en casos muy raros y severos podría utilizarse corticoides con descenso posterior de 3 a 6 meses. Se podría utilizar en la fase tirotóxica no antitiroideos, sino solo betabloqueo para el efecto cardiovascular y nada más. Y una vez que llega una fase hipotiroidea se puede valorar el uso de levotiroxina, pero siempre es momentáneo. Entonces no es que todos los pacientes van a llegar a una suplementación, no todos los pacientes van a hacer una fase de tirotoxicosis importante. La mayoría, así como viene, se va a ir limitando en las siguientes semanas. No es común y siempre pensar en el desencadenante de infección viral previa, un cuadro respiratorio. La otra tiroiditis subaguda, que también podemos encontrar, la silente o linfocítica, posiblemente es una variante de tiroiditis crónica autoinmune, va a haber marcadores autoinmunes presentes. Se ven mujeres habitualmente en curso con elevación de anticuerpos antitiroideos.
También puede haber anticuerpos antireceptor. No tanto en un nivel de una enfermedad de Graves fase 2, pero también se puede encontrar. Hay importante carga familiar de enfermedad tiroidea de etiología autoinmune, y no está clara su etiología, se relaciona con factores ambientales, genéticos, virales y otras enfermedades autoinmunes. Van a darse cuenta que mucho de la tiroides es autoinmunidad. Muchos trastornos tiroideos están relacionados con enfermedades autoinmunes a la larga. Generalmente es un ciclo. El paciente está normal, tiene ciertos predisponentes genéticos y dependiendo va a ser una fase de tirotoxicosis que dura de 2 a 8 semanas. Pero va a haber un aumento de la glándula, pero sin dolor. Aquí ya hablamos de los pacientes que vienen con tiroides no dolorosas. Hasta antes habíamos hablado de muchas tiroides dolorosas. Va a haber una fase de hipotiroidismo y en algunos pacientes hasta un 20% van a quedar hipotiroideos y así suplementados. Otros van a recuperarse y el 10% van a recibar, o 20 a 30% se van a convertir en una etiología autoinmunitaria con elevación grande de marcadores. Igual se van a comportar como una enfermedad de Hashimoto. Diagnóstico: siempre tener la clínica presente de nuestro paciente. La ecografía, igual, escasa vascularidad. Hipocaptación en caso de la gamografía. Aquí sí hay marcadores autoinmunitarios, en este caso anticuerpos antitiroideos, porque no había en las otras tiroiditis hasta ahora. BCG y PCR pueden estar elevados, pero no van a llegar a un valor como una tiroiditis de Kervain o granulomatosa. El perfil tiroideo puede alterarse en las diferentes fases. Tratamiento: no es necesario, si está en fase tóxica, solo el beta-bloqueo, no necesitamos antitiroideo en ninguno de estos pacientes, simplemente su control de frecuencia cardíaca. Y en fase hipotiroidea se puede suplementar con levotiroxina y hacer seguimiento, por lo menos estrecho. Estos pacientes generalmente un porcentaje van a quedar ya con hipotiroidismo manifiesto. Otra de las tiroiditis subagudas es importante pensarla en el postparto. La tiroiditis postparto no es tan frecuente como uno creería, pero sí pasa desapercibida en la mayoría. Hasta un año posterior de la gestación, un aborto, siempre importante en la historia clínica de su paciente, de 10 a 15% de mujeres van a pasar clínicamente desapercibidas, que quiere decir que hacemos a 100 mujeres postparto, le hacemos un control de pruebas tiroideas, podemos encontrar hasta 15% con alteración, pero sin ninguna sintomatología. 7-8% de las gestaciones se van a relacionar con tiroiditis subaguda. Es más común en mujeres con otras enfermedades autoinmunes, que quiere decir que si el paciente ya tenía un lupus, está gestando, tenía artritis reumatoide, es una enfermedad de FIT, tengo que tener alerta de que esta paciente en el postoperatorio, en el posparto, pueda tener, en este caso, una tiroiditis. Va a haber anticuerpos antitiroideos más elevados que la tiroiditis silente que hemos visto antes, y mayor riesgo de desarrollo de hipotiroidismo primario autoinmune hasta en un 50% de los casos. ¿En qué pacientes vamos a sospechar? En el posparto, cuando hay depresión postparto y cuando hay falla de lactancia, a pesar de tener una buena técnica. Cuando ustedes lleven su parte ginecobstetricia, estén rotando por la parte hospitalaria o neonatología y hagan sus charlas de la buena lactancia materna, si a pesar de todo eso hay falla de método, todo se hace bien, pero aún así falla la lactancia, pensar que está haciendo una tiroiditis esta paciente sería adecuado. Hay ciertos factores de riesgo, enfermedades autoinmunes a la cabeza que tengan previa esta paciente. Puede haber tirotoxicosis de 2 a 8 semanas, aunque también se puede encontrar entre los 6 hasta los 6 meses postparto. Puede haber un bocio pequeño, no doloroso, a diferencia de los otros que vimos antes, y puede haber un hipotiroidismo posterior a la tirotoxicosis después de 2 semanas, y mantenerse 3 a 8 meses en el postparto. Un 30% se quedan como hipotiroidismo. Y siempre tener en cuenta que es un factor de riesgo para un nuevo bebé. Diagnóstico clínico, igual, cuadro previo o enfermedad autoinmune como factor de riesgo. La gamografía no se da en este tipo de pacientes, por si acaso. Los anticuerpos pueden estar elevados generalmente contra el TRH o el anti-TPO. Marcadores inflamatorios discretamente elevados. El perfil tiroideo puede estar alterado y también se asocia con diabetes mellitus tipo 1 u otros cuadros posteriores. Tratamiento no es necesario si está en fase tirotóxica, solo beta bloqueo y
En casos de fase hipotiroidea se puede considerar levotiraxina si la TSH es mayor de 10 unidades. En caso de ser una gestación, seguimiento de 6 a 12 meses. Es importante porque claramente ese es el problema que me van a referir estas pacientes. Hasta ahora sea el mismo. Si los pacientes están en fase tirotóxica, beta bloqueo no requieren antitiroideo, es la diferencia de las otras enfermedades autoinmunes que producen hipertiroidismo. Ahora sí nos detenemos en la más importante, la que tiene un nombre interesante, que es la tiroiditis crónica autoinmune o de Hashimoto. ¿Por qué es importante? Porque cuando vieron el hipotiroidismo, es la causa más común, el hipotiroidismo. 10% de la población puede presentar autoinmunidad y una prevalencia aumenta conforme más años tengamos. Más frecuente en mujeres, 7 a 1. Las patologías tiroideas son más frecuentes en mujeres que en varones, en la mayoría de los casos. Tenemos ciertas predisposiciones genéticas diferentes, muchas alteraciones cromosómicas de lo que es el antígeno de compatibilidad y finalmente factores ambientales que van a producir metilación, modificación de histona, alteración de la ADN de interfase, con los diferentes factores ambientales, como fumar, infecciones bacterianas, virales, exposición a químicos, etc. Incluso algunas enfermedades genéticas también se asocian a Hashimoto, como el síndrome de Down, pues van a aumentar mis anticuerpos contra la tiroxinas. Y vamos a pasar por diferentes fases, una fase tiroidea y finalmente una fase de hipotiroidismo subclínico. Conforme pase el tiempo, vamos a llegar a un hipotiroidismo ya permanente. El daño se ve por infiltración de linfocítica por células B y T específicas con destrucción folicular y abortosis de células epiteliales, que es lo que se va a encontrar característico del Hashimoto. Ahora, Hashimoto también puede presentar una fase tirotóxica, la hashitoxicosis. También dura poco y va a ser el mismo esquema que hemos visto en las tiroiditis. Proceso hipertiroideo, hipotiroideo de recuperación, y en este caso quedan hipotiroideos en la mayoría de casos. El cuadro clínico es de un hipotiroidismo, pero un 5% puede tener un hipertiroidismo previo conocido como hashitoxicosis. Recuerden siempre hacer una buena historia. La ecografía, patrón hipocogénico irregular con pseudonódulos, no se hace gammagrafía. El Doppler, a diferencia de los otros, esto sí va a tener un flujo muy incrementado a nivel vascular y vamos a tener anticuerpos antiperóxidos. Perfil tiroideo generalmente de hipotiroidismo, un raro caso porcentaje va a tener un cuadro de tirotoxicosis o hashitoxicosis. Lo mismo, tenemos síntomas compatibles con hipotiroidismo. Vamos a ver el TSH y T4 libre. ¿Funciona o no funciona? ¿Están aumentados? ¿Están normales o están disminuidos? Pensamos si están normales o disminuidos ambos, de origen central, secundario y terciario, y vamos a hacer un estudio respecto a eso. Si están aumentados, vamos a ver si es un hipotiroidismo primario y vamos a ver cómo está la disminución. Si está normal el T4 libre, subclínico. Si está ya también bajo, franco hipotiroidismo. Y vemos los anticuerpos, anti-TPO y antipiroglobulina, cualquiera de los dos. Si son positivos, tenemos el diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto. Otros, si son negativos, buscamos otras causas que pueden producir este hipotiroidismo. Hipotiroidismo transitorio, por fármacos, por yodo, trastornos infiltrativos o irradiación externa. Las mismas tiroiditis que hemos visto antes pueden estar en una fase hipotiroidea con anticuerpos. Aspectos ecográficos, tenemos una tiroides heterogénea con gran vascularidad, el signo de la jirafa, y los nódulos que podemos encontrar a nivel ecográfico. Tratamiento, el paciente va a ser un hipotiroidismo, se va a requerir suplementación en la mayoría de los casos, salvo que esté en hashitoxicosis, pues va a ser beta bloqueo y expectante hasta que comience a ser la fase hipotiroidea, dosis de 1.6 a 2 microgramos por kilo, con el objetivo de normalizar TSH. Recuerden que la levotiroxina demora en actuar, es que la primera dosis va a quedar bien. Lo voy a controlar de acá a una semana. Mínimo 4, ideal 6, lo mejor son 8 semanas para ver el efecto del fármaco que estoy dando y reajustar el tratamiento si es que fuera el caso. Otras de las tiroiditis crónicas, el signo de la jirafa y el signo de la jirafa, y los nódulos que podemos encontrar a nivel ecográfico. Tratamiento, paciente va a ser un hipotiroidismo, pero un 5% puede tener un hipotiroidismo primario.
la esclerosante o de Riedel, rara, muy rara y agresiva. Siempre mujeres ganando 4-1 esta vez. En la tercera, quinta década de la vida, etiología desconocida y se asocia a fibrosis y está relacionada a la IgG4. Es importante porque la característica de esta tiroiditis es indolora. Indolora, pétrea, con adherencias, hace compresión, pero no va a haber fiebre ni leucocitosis. Se va a comportar como un proceso pseudotumoral. Diagnóstico igual clínico, ecografía, hipocogénicos o heterogéneas, va a haber fibrosis, el Doppler, pobre vascularidad, a diferencia de Hashimoto, y va a haber una relación autoinmunitaria de anticuerpos en 2/3 de los pacientes. Perfil tiroideo generalmente asociado a hipotiroidismo y se asocia también a hipoparatiroidismo. Esa es la diferencia de los otros cuadros. Este paciente va a requerir un estudio de hormonas paratiroideas. Lo mismo, pero aquí vemos, a diferencia de lo que vimos antes, que era una gran tumoración por el absceso, aquí vemos un engrosamiento, pero ya infiltrativo de los tumores con desviación también de, en este caso, el tráqueo. No hay tratamiento etológico. Una vez que esto se diagnostica, se pueden probar diferentes tratamientos con corticoides, inmunosupresión, quimioterapia, radioterapia, cirugía o el tamoxifeno de 10 a 20 grados. Las opciones son muy pobres, el tratamiento no muestra generalmente mucha mejoría a la larga, no es un buen diagnóstico. Y finalmente, las tiroiditis asociadas a fármacos. Tenemos muchos fármacos que pueden inducir tiroiditis por sobrecarga de yodo, por efecto tóxico directo o por inducción de inmunidad tiroidea. Aquí tenemos varios. Los antifactóricos humoral alfa, que aumentan mayor riesgo de hacer tanto tiroiditis de Hashimoto, silente o una enfermedad de Graves, los anti-leucina 2, el litio y quizás el más importante, la amiodarona. La amiodarona es un fármaco con alto contenido en yodo. Lo usual y lo que se recomienda en países de primer orden es, antes de iniciar la amiodarona, pues tener un perfil tiroideo basal del paciente y hacer un seguimiento estrecho de este perfil tiroideo en el tiempo. La amiodarona, 6 miligramos por tableta. Bueno, la amiodarona viene de 150 la tableta, pero ¿verdad? Son 6 miligramos de yodo por tableta, es lo que tiene. Si ustedes veían esa amiodarona, van a ver que es una carga bastante grande y tiene una vida media larga, de hasta 100 días en el cuerpo, sin efecto farmacológico, pero con efecto tóxico. Se ve esta en el 23% de los tratados con amiodarona. Hay dos tipos, la de inicio bastante agudo, entre los 2 a 6 meses de inicio de tratamiento, que es el tipo 1, con los diferentes efectos tóxicos que puede ser, el fenómeno de Gold-Basedow, igual, o de inicio tardío, tipo 2, ya después de varios años de tratamiento con amiodarona. Entonces es importante recordar este fármaco en este tipo de pacientes, porque pueden desencadenar un cuadro tanto de malfunción tiroidea en cualquier momento, o despertar una tiroiditis silente, sin síntomas, y cuando hacemos un control vemos una alteración franca de la función tiroidea. Se recordar porque cuando ustedes vayan a su centro de salud van a tener pacientes que van a estar en tratamiento con antiarrítmicos, realmente desfibriladores auriculares, que se van de tratamiento con amiodarona por no tener mayor disponibilidad de los fármacos en el mercado. No es la primera opción, generalmente lo que se refiere es el dolor. Lo mismo, si nuestro paciente está utilizando amiodarona, al inicio del tratamiento se recomienda medir el TSH y hacer un control cada 3 a 4 meses hasta los 3 años de terminar el tratamiento. Y vamos a ver, en base a nuestro perfil tiroideo, que lo que vamos a hacer. Si está normal, norte 4, vamos a vigilar e individualizar el caso de nuestro paciente y, dependiendo del riesgo-beneficio, mantendremos la amiodarona o no. Y vamos a ver la cantidad de anticuerpos antitiroideos. Si están altos, lo mejor sería retirar el fármaco. Igual, vigilamos si en este caso tenemos un T4 libre o un TSH baja. Si el T4 está normal, vigilante. Si no, valorar su presión del fármaco. Esta es una bonita tabla de resumen que hizo esta guía, solo que se equivocara en un pequeño tema. La tiroiditis de Riedel no es dolorosa, es lo único que se equivoca. Pero el resumen es muy interesante
de todo lo que puede ocasionar tiroiditis, cuáles duelen, cuáles no duelen. Recuerden, siempre se preguntan las tiroiditis no dolorosas. Y ahí entra RIDO. Otro resumen por si lo leen al final. Hasta ahí es la mitad de la primera clase. Inflamación de diferentes tipos. Hasta ahí es sencillo. Lo más que se va a preguntar, dependiendo de la cantidad de personas, más o menos difícil. Dependiendo de cuántos lleguen a la clase final. Si llegan pocos, van a hacer preguntas muy breves. Temas relevantes. La otra parte de la clase eran los tumores tiroideos. Quizás lo más importante es, más que el cáncer tiroideo, la enfermedad neuronal tiroidea y el nódulo tiroideo, porque es algo frecuente, es un hallazgo en la mayoría de pacientes. En la mayoría va a requerir algún seguimiento y en otra medida va a requerir alguna acción, tomar muestras, hacer biopsias o una punción, aspiración. Entonces, primero hay que definir la enfermedad nódulo tiroidea es un crecimiento desordenado en las tiroideas que puede ser hiperplásico o neoplásico. Según los americanos, se define nódulo tiroideo como una lesión macroscópica limitada dentro del parénquima tiroideo y radiológicamente diferente al resto del parénquima. Esa es la característica principal, radiológicamente diferente. ¿Qué quiere decir? Que lo puede encontrar bien según la tomografía, una ecografía, incluso una resonancia, una ecografía. Puede ser única, un nódulo solitario, nódulo único, o tenemos varios nódulos, una enfermedad nodular, que puede ser tóxica o no tóxica, dependiendo de cómo produce hormonas o no tiroideas. Puede haber uno que sea mayor que otro si sea un nódulo dominante. En la epidemiología, recordar, frecuente en la población general, más frecuente en ¿quién? Mujeres, ancianos, zonas de deficiencia de yodo, en algunas partes de nuestro país siguen siendo zonas de deficiencia de yodo, personas que han recibido radiación ionizante, sobre todo en la primera infancia, que han recibido tratamientos con radiación por algún motivo durante la adolescencia o la infancia. Los nódulos tiroideos son detectados por palpación entre un 4 a 8%, pero la mayoría, el 66%, cuando se utiliza una ecografía tiroidea. Es más, en un estudio de necropsia se puede encontrar varios pacientes con nódulos tiroideos que no han tenido mayor repercusión clínica en el paciente, es hallazgos posteriores. La prevalencia es de 8 hasta 65% en estos tipos de estudios. Entonces, si hacemos un barrido ecográfico en personas de repente mayor edad, podemos encontrar nódulos tiroideos en una gran cantidad de población. Entonces, ahí va la pregunta. La mayoría van a ser incidentales, fueron por otro estudio y llegaron con esta información. La mayoría de estos nódulos son pequeños, benignos y asintomáticos, por eso se detectan en forma incidental. 2 a 15% según las revisiones serán un cáncer de tiroides. Y el cáncer de tiroides representa el 0.5% de mortalidad por cáncer de los diferentes tipos de cáncer. El cáncer de tiroides es el más frecuente en las neoplasias malignas de origen endocrino. Aquí vemos un nódulo tiroideo. Y estos son quistes a nivel tiroideo. En el estudio de anatomía patológica. Vemos que son diferentes. Causas, hay diferentes procesos, desde benignos hasta malignos. Benignos tenemos diferentes, adenoma folicular, adenoma celos de Hurter, hiperplasia nodular, quiste coloideo, quiste simple, quiste hemorrágico, tiroiditis linfocitaria crónica, neoplasia tiroidea folicular no invasiva con rasgos nucleares de tipo papilar, o porocinas, si lo buscan en la literatura alguna vez, ahí está, MIFTP. Malignas, todos los carcinomas que se pueden ocurrir. Carcinoma papilar, folicular, medular, probablemente diferenciado, neoplásico, linfoma tiroideo, sarcoma y teratoma. Y finalmente, también tenemos causas extratiroideas que nos pueden simular un nódulo tiroideo. Adenoma paratiroideo, quiste paratiroideo, quiste el conducto tiroidoso y malignos, una metástasis intratiroidea. ¿Qué vamos a hacer ante un nódulo tiroideo? Primero, historia clínica, ver factores de riesgo, hacer el examen clínico, analizar nuestro TSH y la ecografía de tiroides. Dependiendo de nuestro TSH, vamos a tomar decisiones. Si la TSH está disminuida, vamos a pedir el resto del perfil tiroideo, T4 libre, T3 y anticuerpos contra el receptor y una gamografía. Y vamos a ver si es funcionante o no funcionante.
funcionante caliente, no funcionante frío. TSH normal, vamos a estratificar el riesgo a través de un estudio ecográfico. TIRADS es el estudio ecográfico que está validado por la Asociación Americana de Tiroides. Y esta es la versión europea, lo mismo. Y dependiendo de esas características vamos a decir si se beneficia o no de una función aspiración con la aguja fina. Ahora más adelante vamos a ver esas características. Y finalmente, si está elevada, nuevamente nuestro perfil tiroideo y buscar este mal funcionante. Vemos lo mismo, diferentes estudios, nódulo tiroideo. Ahí en la flecha, cuando lo vean en su casa a mayor detalle, porque este proyector no ayuda, pues se van a dar cuenta del cambio de las densidades. En la resonancia sí se ve mal. Se ve muy limitada la zona de nuestra tiroides. Y el otro es un nódulo hipercaptante. En este caso es de un estudio por emisión de positrones. Resonancia, tomografía. A veces son pacientes que van a cualquier otro estudio. Entonces, la Asociación Americana de Tiroides nos da las indicaciones para cuándo hacer una punción aspiración con la aguja fina. Y va a estar muy en relación a la clasificación del TIRADS para ver si es sospechoso de malignidad o no. Entre más sospechoso, altamente sospechoso cuando es un nódulo hiperecogénico o nódulo parcialmente quístico con componentes sólidos en su interior y al menos tenga una característica de sospecha: bordes irregulares, microcalcificaciones más ancho que ancho, calcificaciones en la miocorrestricción tisular y finalmente evidencia de extensión extraepitelioidea. Riesgo de malignidad del 70 al 90%. A partir de los 10 milímetros, un centímetro, se debe hacer una punción aspiración con la aguja. Sospecha intermedia, nódulo sólido hipoecogénico con márgenes regulares sin evidencias de sospechas de malignidad, que son las anteriores. Riesgo de malignidad del 10 a 20%. A partir de los 10 milímetros vamos a hacer una aspiración con la aguja fina. Baja sospecha, nódulo sólido, isoecogénico o hiperecogénico, parcialmente quístico con un polo sólido excéntrico sin características de sospecha. Estas son las características de sospecha. De 5 a 10% de malignidad, y a partir de los 15 milímetros lo vamos a hacer una aspiración. Muy baja sospecha, nódulo espongiforme, parcialmente quístico, sin criterios de sospecha. Solo si ya es mayor de 20 milímetros vamos a hacer el estudio. Benigno, nódulo puramente quístico, riesgo de malignidad menor del 1%. No es indicado hacer ninguna biopsia. Considerar el PAF en caso de requerir evacuación o de gran tamaño o ser sintomático, probablemente mayor de 40 milímetros. Lo mismo en la clasificación TIRADS correspondiente según el grado de malignidad. Si te informan una ecografía tiroidea como un TIRADS 1, te están diciendo que es normal y no hay nódulos. No necesitas hacer nada más. TIRADS 2, benigno, nódulo quístico puramente, ningún riesgo de malignidad, no al menos que esté programado para un tratamiento, que sea muy grande o que esté provocando molestias por estructura, por desplazamiento, por crecimiento. Bajo riesgo, si es mayor de 20 milímetros, hacemos una punción aspiración con la aguja fina. Riesgo intermedio, mayor de 15, y riesgo alto, mayor de 10. Recuerden las características de malignidad, porque sobre eso se preguntan los casos clínicos. Se les da el tamaño del quiste, se les da las características ecográficas y se les pide que tomen una decisión. Entonces, sobre eso van a tomar la decisión. En la ecografía vemos lo mismo, aquí vemos la clasificación en base a TIRADS según la imagen. La nódulo quiste puramente el TIRADS 2, el TIRADS 1 es una tiroides normal. En el otro ya vemos en la B un nódulo sólido, isoecogénico, otro TIRADS 3. Aquí vemos igual lo mismo, imagínense, nódulo hipogénico con bordes lobulados. Lo más importante son lo que es la TIRADS 1. Y finalmente, la vascularización. Cuando un nódulo está muy vascularizado al Doppler, es muy sospechoso de que sea un evento maligno. Lo mismo en este caso, con una gamografía, vemos dónde está la lesión y es altamente captante en este caso. Seguimiento de nódulos sin criterios de PAF. Son altamente sospechosos, requieren un control clínico ecográfico cada 6 a 12 meses. Si tu paciente no cumplió los criterios para hacer la punción, hay que ver el patrón de crecimiento. Entonces, cada 6 meses controlamos una nueva ecografía, ideal con el mismo especialista, y vemos
cambios rápidos, sería prudente hacer una biopsia, en todo caso, o una incisión. Algunos de estos nódulos pueden corresponder a microcarcinomas. Nódulos de sospecha bajo intermedia, seguimiento clínico ecográfico cada año o cada 2 años. Nódulos mayores de 1 centímetro y sospecha muy baja, seguimiento cada 2 años. No es que requeramos un seguimiento tan frecuente. Y de hasta 1 centímetro y muy baja sospecha, 15 puros, no requiere ningún seguimiento. Si encuentras un quiste puro, no produce ninguna alteración estructural, no desplaza estructuras, no produce compresiones, no necesitas observar. Citología, el estudio citológico es procedente y va a decirnos finalmente el diagnóstico del nódulo tiroideo. Se realiza teniendo en cuenta los criterios de ecografía. Según la ecografía, vamos a seguir si nuestro paciente se va a biopsiar o no por una función de aspiración con mamografía. Y esto nos va a dejar el resultado. Para que una muestra se defina como apta para el diagnóstico, debe tener al menos 6 grupos celulares con 10 células foliculares en cada uno de ellos. Existen 6 categorías que se dan por el sistema de Bethesda desde el 2023 para definir la mayoría de estos estudios por función de aspiración. Bethesda 1 no pudo llegar al diagnóstico muy insuficiente, mala calidad. Lo ideal es repetirlo nuevamente. Calidad tolerabilidad. 2, benigno, solo seguimiento clínico ecográfico. 3, ya comenzamos a tener cierta sospecha de malignidad, ayetita celular u otro hallazgo, y se sugiere repetir el PAP o hacer un test molecular o ya considerar tratamiento quirúrgico, sacar tiroides y mandar a estudiar anatomía patológica. 4, molecular, test molecular con lobectomía diagnóstica, aquí ya podemos encontrar procesos oncológicos. 5, altamente superior malignidad, y 6 es puramente maligno. Esto ya requiere tratamiento tiroideo, tratamiento molecular. Los últimos, nuevamente, es extirpación. Lo mismo, Bethesda 1 y los riesgos de malignidad por cada uno. Entre más alto sea la clasificación de Bethesda, más riesgo de malignidad. El Bethesda 2 es normal. El Bethesda 1 es que ha sido insuficiente el estudio. Requiere mayor muestra y se repite en 4 a 6 semanas. Es lo que hay que considerar. En cuanto a cáncer de tiroides, neoplasia frecuente más del sistema endocrino es la más frecuente. Los tumores malignos derivados del epitelio follicular se clasifican según sus características histológicas. Los tumores diferenciados como el cáncer tiroideo papilar, el cáncer de tiroides folicular, a menudo son curables y de buen pronóstico, pero en etapas tempranas. Por eso el diagnóstico del nódulo tiroideo es importante. Por eso, dependiendo de las características ecográficas, se hace abordaje y se va a terminar en un estudio de histopatología. Se va a dar la clasificación de Bethesda para verificar su riesgo. Y si riesgo muy alto de malignidad, el tratamiento es la excisión quirúrgica y el estudio de esa pieza anatómica. Entonces, por eso es importante todo esto. El cáncer tiroideo neoplásico es agresivo, responde mal al tratamiento y se asocia con un pronóstico sombrío. Quiere decir mal. El cáncer de tiroides se origina a partir de células epiteliales foliculares o las células parafoliculares. Las células tiroideas son derivadas de células foliculares y se clasifican en 4 tipos. El cáncer de tiroides papilar, folicular, poco diferenciado y finalmente anaplasia. Los derivados de células parafoliculares son los llamados carcinomas medulares de tiroides. Eso para que se salvo que alguno se quiera ser oncólogo, aquí tiene que tener en cuenta la carga familiar y las enfermedades que se asocian a carcinoma de tiroides, dependiendo. Las más importantes quizás en las neoplasias endocrinas múltiples, tipo 2, tipo 2A y tipo 2B. Después el resto son todos los factores y todas las neoplasias tiroideas que se pueden encontrar y las diferentes alteraciones y variantes que podemos encontrar a nivel, en este caso, histológico. En cuanto a la epidemiología, mayor de 15 casos por cada 100.000 habitantes en las revisiones americanas, desde estratificación de riesgo geográfico y por eso toda parte del nódulo tiroideo. El nódulo tiroideo establece el riesgo, haces la función por aplicación prolongina, defines su Bethesda y defines su riesgo de neoplasia. A mayor Bethesda, excepto el Bethesda 2 que es normal, pero el Bethesda 1 no es insuficiente, pues vas a tomar una decisión de tratamiento quirúrgico. Cirugía, yodo reactivo, vigilancia posterior, tumores de bajo riesgo, identificar pacientes con mayor riesgo de recurrencia y para tratamientos más agresivos. Pero el pronóstico en qué? En una persona que tenga mayor de 65 años. Los que estuvieron conmigo y vimos al paciente con el tumor tiroideo
probablemente haya sido un tumor de tiroidea maligna. Al final el paciente tuvo un efecto de masa y una lesión tiroidea de largo tiempo. El paciente tenía mínimo 6 años de problema tumoral. Vino de la zona anatomía y recién vino de la parte final, donde ya había obstrucción importante viaria con crecimiento tumoral hacia la región torácica anterior. Entonces el pronóstico fue malo. El paciente hizo obstrucción de viaria posteriormente y falleció. El cáncer de tiroides es 2 veces más común en mujeres que hombres. Tiroides siempre gana en mujeres por lo menos mínimo 2 a 1. Pero pronóstico en varones. Si un varón tiene un cáncer de tiroides, lo más probable es que se vaya a la sala, se muera, porque tiene mucho peor pronóstico que una paciente de sexo femenino. Factores de riesgo para hacer un proceso oncológico, un carcinoma follicular, como hemos tenido según el análisis de evaluación clínica. Finalmente, los antecedentes. Cualquier paciente que haya tenido una radiación en cabeza y cuello por cualquier patología tiene un factor de riesgo para hacer un cáncer de tiroides. Entre más temprano sea su edad, peor pronóstico. Menor de 18 años, incluida para tratamientos de linfoma Hodgkin, de tipo Mantle, radioterapia cerebral por leucemias infantiles o cánceres cervicales, exposición de radiación ionizante por cualquier causa en la infancia o en la adolescencia, presentación temprana, menor de 20 años, mayor de 65 años, un tumor cervical de crecimiento rápido y el sexo masculino son factores de mal pronóstico. Antecedentes importantes de los familiares de los diferentes cuadros oncológicos asociados a carcinoma de tiroides, síndrome de Cohen, poliptosis familiar, complejo de Carney y todo lo que son las neoplasias múltiples que podemos encontrar. Siempre está la clasificación de tumor, nódulo, metástasis para todos los oncológicos. Lo mismo es para la parte tiroidea. Tenemos el tumor, tenemos la parte nódulo y finalmente la metástasis. Los niveles de metástasis dan mal pronóstico. Cualquier neoplasia que tenga metástasis es de mal pronóstico. La radiación aumenta el riesgo de nódulos tiroideos tanto benignos como malignos. La TSH, el factor de crecimiento tubulares, muchos cánceres diferenciados que expresan receptores de TSH, por eso van a referir orígenes de genes supresores, generalmente monoclonales, y ciertas mutaciones con reordenamientos que van a ser más específicas para hacer las clases tiroideas. Existen múltiples mutaciones, sobre todo de los receptores de TSH, y están asociados a nódulos funcionales. La activación de las señalizaciones se observa hasta el 70% de los pacientes con carcinoma de tiroides. Lo mismo en este caso para ver los estadios. A mayor estadio, peor pronóstico, mayor mortalidad, menos sobrevivencia. Entre estadio más precoz o más localizado, la evolución clínica es satisfactoria y buena. Por eso, el objetivo siempre es el diagnóstico rápido y precoz, y todo parte de la nodulación. Ya cuando sean oncólogos, sean con los conocimientos quirúrgicos, ahí van a ver la parte del tratamiento. Su chamba es buscar y detectar nódulos sospechosos. Si encuentran nódulos sospechosos en algún paciente con alguna estudio civil, lo que van a hacer es recomendar su estudio de PAP dependiendo de las características descritas. Y con eso hacer un diagnóstico rápido. En cuanto a tratamiento, cirugía para el cáncer tiroides bien diferenciado, todos los pacientes que están bien diferenciados tienen mayor de 1 centímetro, deben ser retirados, deben ser pares. Carcinomas entre 1 y 4 centímetros, en los estadios T1 y T2. En ausencia de enfermedad metastásica, se hace una tiroidectomía total, con los tratamientos quirúrgicos, especialmente tiroides, que alta consecuencia para tiroides, en la mayoría a veces también son resecadas. La tiroidectomía casi total es apropiada para tumores mayores de 4 centímetros con presencia de metástasis o evidencia clínica de invasión tiroidea. Y se debe realizar ecografía preoperatoria en todos los pacientes para hablar del comportamiento de los medios cervicales, tanto centrales como laterales, en busca de adenopatías sospechosas que también deben ser retiradas en el acto quirúrgico. Como les dije, había tumores que expresan genes para el receptor de TSH. Si lo expresan, se lo pueden bloquear. Y la levotiroxina es un gran tratamiento de cáncer tiroides. Vamos a bloquear estas vías metabólicas de estos genes que van a expresar TSH. Dado la supresión de TSH, debe individualizarse en función del riesgo de recurrencia. Para pacientes con bajo riesgo de recurrencia, es decir, que no había metástasis, no había compromiso ganglionar, la TSH debe mantenerse en el límite inferior de 0.5 a 2 unidades líquidas. Para pacientes con riesgo intermedio, debe mantenerse entre 0.1 y 0.5 o menor de 1 respectivamente para los que son de alto riesgo de recurrencia. La TSH debe ser menor de 0.1 para pacientes con enfermedad metastásica conocida.
es lo único. El tratamiento con yodo reactivo también se puede hacer después de una tiroidectomía casi total para eliminar los remanentes de la glándula tiroidea. Menos de 1 gramo de líquido va a quedar en ese lecho postquirúrgico. La captación de yodo reactivo está determinada principalmente por la expresión de lo que son los reservorios de yodo y la estimulación por TSH, que van a expresar este factor, este receptor de TSH. Y esa es la finalidad, que lleguen a ese lugar y se destruye el resto del remanente tiroideo. Para pacientes con mayor riesgo de recurrencia y en aquellos con enfermedad metastásica a distancia pueden proporcionar una ayuda adyuvante. Eso más que todo eso como conocimiento. Bien difícil que se les pregunte algo sobre el tratamiento productivo, porque no es su finalidad salvo ustedes al psicólogo. La finalidad de ustedes es cuándo es sospechoso por el tiroideo, cuándo debo recomendar el PAP, cuándo está indicada la transferencia de mayor complejidad para hacer ese estudio de PAP. Las preguntas van a estar en relación justamente a eso, a los nódulos tiroideos en la mayoría de casos. De hecho, tengo un montón de tratamientos y un montón de investigaciones en cáncer tiroideo, solo para que los conozcan. Todos están en fase 1, fase 2, hay varios. Hasta ahí un comercial y regresamos en 5 minutos. Nos quedan